qué tema, mamita. Ahora vamos a contar un poco, pero notarán a qué se parece ese fondo. Hoy le pregunté a Gerald y me dijo Crónica TV. No, no era Crónica TV. Netflix. ¿Por qué? Porque voy a intentar contarles la tribulación como si fuera una serie. E ir contándoles, ahora les voy a explicar un poco por dónde es que vamos a estar abriendo. Abran en Apocalipsis, si tienen las Biblias. Les voy a ir, no vamos a leer un montón, no todo. Lo puse en la versión NTV, que es en la que yo lo estudié y aparte me pareció que era un poco más clara para el estudio. Primer actividad, antes de meternos en la tribulación. Piensen, si tienen un papel y una virome, les sugiero lo anoten. El nombre y apellido de una persona cercana, familiar, compañero del laburo, compañero del trabajo, no sé, lo que fuere, que no conozca a Cristo. Piensen un nombre y apellido. Ahora, actividad número 2. Piensen en la peor tragedia que se les ocurra. ¿De qué es esa foto? Auschwitz. ¿Cuánta gente murió en el Holocausto? 6 millones de personas, se dice. Piensen en eso, en la peor tragedia que se les ocurra, pero eso fue hace muchos años. Piensen en algo más cercano. Esto, si no me equivoco, fue hace 1 año y medio, ¿no? Ahora se cumplió un poco más de 1 año. El ataque de Hamas hace el 7 de octubre del año pasado, si no me equivoco, fue. Fíjense, Israel confirmó que los terroristas de Hamas decapitaron bebés. Esa es la imagen no tan fuerte que uno puede encontrar, porque a diferencia del Holocausto, que no había tantas fotos, ahora hay fotos, está todo filmado, uno puede encontrar directamente soldados que estaban filmando cómo mataban, cómo asesinaban. Piensen en la peor tragedia que se les pueda ocurrir. Y ahora número 3. A ver quién me acompaña en esto. ¿Quién sabe quién es Nicolás Carpatia? Nicolás Carpatia era el anticristo en la serie Dejados Atrás. ¿Qué fue la serie Dejados Atrás? Posiblemente la primera serie de libros que me apasionó. Posiblemente la única en cuanto a lo que tiene que ver con series. Antes, en vez de haber Netflix, había libros. Cuando Flor y yo éramos adolescentes, hubo una serie de libros que se llamaba Dejados Atrás, que contaba todo el Apocalipsis en modo novela. ¿Por qué les digo Nicolás Carpatia? Era el anticristo Nicolás Carpatia. Interesantísimo. Yo creo igual no soporta, o sea, si uno lo lee hoy, en aquel entonces, como uno se imagina el futuro, y en aquel entonces no tenía celular, o sea, en un momento había que comunicarle algo a Chloe. Chloe era ¿te acordás? La hija no me acuerdo cómo, del piloto que se enamoraba del periodista. Pero bueno, era toda una novela del Apocalipsis, interesantísima. ¿Por qué menciono esto? Porque les quiero ser brutalmente honesto. Toda mi base bíblica y de estudio del Apocalipsis hasta el 1 de octubre era Dejados Atrás. Lo digo honestamente. Para mí me lo preguntás y es como que yo las cosas que iba escuchando las iba asimilando a lo que yo leí en una serie de 13 libros cuando era adolescente. Gerald siempre jorobaba, el que ven ahí la foto es el de la película, porque después salió una película, pero no está buena. Pero después Gerald decía que para quienes somos de mi generación, es como que no importa si estabas bautizado, leías Dejados Atrás y te ibas a dormir y volvías a pedir perdón por tus pecados. Porque decías, yo no quiero pasar por eso. Yo lo que quiero, lo que estoy seguro es que yo no quiero estar ahí. Entonces, por si acaso decía, yo me vuelvo a arrepentir. Y nos volvíamos a convertir todos en cada uno de los libros. Ahora, ¿por qué decía? Tuve la fortuna de tener distintas personas que se hospedaban en casa y que sabían mucho. Carballosa, uno de ellos, que escribió un libro. Lo seguí todo, pero para mí, mentalmente, mi base de estudio era Dejados Atrás. Y por momentos, como estaba complicado en noviembre, voy a ir haciendo algunos paréntesis para relajar un poco, porque ahora nos vamos a meter en la tribulación y no es tan relajante. Por momentos estaba estudiando y yo decía, estaba complicado con otras cuestiones del laburo y de la iglesia que estábamos organizando, cumpleaños Charito y etcétera, y decíamos, lo delego. Yo llamo y le digo a Marcelinho, le digo,
llamalo a tal persona que yo sé que ya tiene el mensaje preparado y dale con él. Pero vieron que Hebreos dice, por el gozo puesto delante de sí, yo tenía un gozo puesto delante de mí. Y es que yo dije, si yo vengo, Marcelinho me dijo que después íbamos a comer a la casa. Ahora, yo llegué y Marcelinho no está. Así que el gozo puesto delante de mí se fue de viaje, después vamos a arreglar. En la casa, claro, no me dio la dirección. A ver, para meternos un poco ahora ya en tema. La tribulación, vino Cristo. Hay 7 años de tribulación. Esos 7 años de tribulación es la semana 70 que habló Rubén en su mensaje. Esos 7 años van a tener 3 años y medio de tribulación. Y 3 años y medio que son los tiempo y medio tiempo que menciona ahí Daniel. Y después hay otros 3 años y medio, dependiendo del libro que lean, dice 1260 días, dice 42 meses o dice tiempo y medio tiempo. O sea, pero siempre son 7 años, siempre son 3 años y medio cada uno. Y después de eso viene el milenio, que va a hablar Carlos la semana que viene. Ahora, ¿cuándo es el rapto? La semana pasada hablaron del rapto, del arrebatamiento. Entonces, el rapto es previo a la tribulación. Nobleza obliga, si es de estudio la reunión, debemos decir que hay 3 interpretaciones distintas, no 3 teorías, 3 interpretaciones. La primera interpretación, que es en la que vamos a basar nuestro mensaje y es en la que creen la mayoría de los autores y de las iglesias, es que el rapto es antes. Se llama pretribulacionista. Existe el mesotribulacionista, que es el que piensa que es en el año 3 años y medio, y existe el que es posttribulacionista, que cree que es posterior. Ahora, esto que les estoy diciendo puede parecer como, bueno, depende de cuándo pasa, no es menor, porque depende si uno piensa que la iglesia va a participar de la tribulación, si es post-tribulacionista, o si uno piensa que la iglesia ya se fue, si es pretribulacionista. Entonces, no es menor qué se le enseña a la gente, si es predicar para que tus amigos no estén o estate preparado porque quizás participas. Entonces, yo les voy a dar mi posición. Mi posición es que hay autores muy buenos de ambos lados y los escuchás y decís, este tiene razón, y después escuchás al otro y decís, este también tiene razón, porque no me animo a decir que Sugel Michelin o que John Scott o que Matthew Henry están equivocados. Tampoco me animo a decir que Carballosa, ni que MacArthur, ni que McDonald estén equivocados. Entonces uno dice, obviamente nuestras iglesias y lo que se estuvo enseñando los viernes, ya que vi, porque también estuvieron, el pretribulacionismo está directamente relacionado con las dispensaciones que estuvo, creo que era Joao, ¿no? Porque lo escuché en el auto, pero no sabía quién hablaba. Entonces, que dio Joao, entonces creen en el pretribulación. Ahora, volviendo a la número 1, y esto sí lo aprendí ahora. ¿Cuándo empieza la tribulación? Respondan, no nos vamos más. ¿Inmediatamente después o un periodo después? Para mí, empezaba inmediatamente después. En el estudio encontré que no. ¿Y saben qué es lo que me resultó interesante? Lo que dicen es, empieza en el momento en el que el anticristo firma un pacto. Esto para los que les gusta estudiar. Firma un pacto con Israel. Ahora, lo que me resulta interesante, que lo decía hace 20 años un autor, o 20, 25 años un autor, Carballosa, es que los libros de hace 100 años pensaban que se necesitaban 50 años de periodo. ¿Por qué? Porque tenían que organizar un mundo globalizado, una moneda globalizada y un montón de cosas. Ahora, hace 20 años pensaban que esos 50 se habían achicado a 20 y hoy preguntamos, ¿hoy cuánto llevaría? Bueno, llevaría. Es como que cada vez se va achicando más ese periodo, que decís va a ser más inmediato porque se van dando condiciones como para que sea así. Hace 100 años, si tenías que tener un gobierno único en el mundo, era un lío. Y hoy te digo, ya decís, está todo más cerca. Las monedas, el idioma y un montón de cosas están mucho más cerca. Entonces, eso como dato. Me
Me acuerdo cuando mis alumnos me decían, queremos estudiar el Apocalipsis, yo siempre les decía, y este era uno de los motivos por los cuales no lo estudiaba. Al margen, les agradezco me hayan forzado a estudiarlo. Pero yo les decía, ¿para qué ponerme a estudiar algo en el que no voy a estar? Estudiemos todo lo que hay que estudiar mientras estamos acá. Vale la pena estudiarlo. Los felicito por el estudio de escatología. Vamos a la tribulación abarca 14 capítulos del Apocalipsis. Así que me encuentro en el desafío de hablar de 14 capítulos en un ratito e intentar ser más o menos dinámico como para que no se duerman. La última vez que vine, Flor me dijo, no, me dice, hablaste de dinámico. Bueno, ahora tengo el desafío de hablar dinámico 14 capítulos seguidos. De manera que les invito ahí Apocalipsis 5. Perdón, me había olvidado de este. Más allá de que existan 3 interpretaciones, pretribulacionista, mesotribulacionista, posttribulacionista, lo que dijo San Agustín es interesante. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. En todo, caridad, amor. ¿Qué sería esencial? Que Cristo vino, es esencial. Que Cristo vuelve, es esencial. Si es antes, después, es dudoso, bueno, ahí tenemos libertad. Entonces, no es para que nos andemos peleando con el que piensa distinto, no es para que nos andemos separando del que piensa distinto, sí es para que en todo caridad, en todo amor, como decía en su momento San Agustín. Ahora sí, Apocalipsis 5. Dije recién que empezaba y que lo iba a contar como una serie, y dado que lo vamos a contar como una serie de Netflix, las series vieron que empiezan siempre un poco antes de que empiece la esencia. Entonces, si bien dijimos que empezaba en Apocalipsis 6, vamos a empezar leyendo en Apocalipsis 5 y dice, luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, lo cual era raro porque los rollos se escribían de un solo lado. Y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría ver el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mirá el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y continúa después. Deben haber leído esta cita varias veces en la Cena del Señor. Cantaron un montón de veces la canción de El Cordero y el León. Si no sabían de dónde venía, viene de acá. Si no se dieron cuenta, es rarísimo. El anciano ve un león, le dice, mirá, deja de llorar, míralo. ¿Qué ve él? Un cordero. El cordero y el león es la misma persona. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el cordero y el león y es el único capaz de hacer ¿qué? Desatar, de abrir los rollos, de sacar los sellos, perdón. Entonces, eso es, ¿qué es la tribulación? Es Jesús abriendo el rollo y quitando los sellos. Eso es la tribulación. Lo que vamos a estudiar ahora es Jesús, el Cordero y el León abriendo cada uno de esos sellos. Arrancamos entonces. Apocalipsis 6, versículo 1. Apocalipsis 6 lo vamos a leer entero, no es que vamos a leer los 15 capítulos enteros, no se preocupen. Mientras miraba, el que escribe es Juan, el apóstol Juan. Mientras miraba, el Cordero rompió el primer sello de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí a uno de los 4 seres vivientes, decía con voz de trueno, ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Y uno dice, ¿es Jesús ese también? No,
es el anticristo. ¿Y qué es lo que tiene este jinete? Paz. ¿Qué es lo que trae este jinete? Paz. Cuando el Cordero rompió el segundo rollo, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Hubo guerra, masacre por todas partes. Primer caballo, ¿qué trajo? Color blanco, trajo paz. Segundo caballo, color rojo, ¿qué trajo? Guerra. Tercer sello. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven, levanté la vista y vi un caballo negro. Y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí una voz que salió de entre los 4 seres vivientes, decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser decía, ven, levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. Al jinete se le llamaba muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con enfermedad y con animales salvajes. Entonces el primero era blanco, traía paz. El segundo era rojo, traía guerra. El tercer caballo, que es el caballo de color negro, ¿qué trae la guerra? Hambre. Entonces lo que trae es hambre y nos vamos al cuarto caballo. ¿Qué trae la guerra y el hambre? Muerte. Entonces eso es lo que traen. Fíjense, para ir sacando una foto, a esto se les dio autoridad para matar una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con enfermedad. Vamos al quinto. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por un fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Esa es la imagen que da. Ahora vamos a leer lo que sigue, pero esa es la imagen que da. Y me interesa, si bien lo vamos a estudiar desde Apocalipsis, y sé que Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos, entonces hay cosas que las voy a saltar, cuernos, vamos a leer de ancianos, nada, vamos para enfocarnos en lo más simple y poder hacerlo dinámico. Ahora, fíjense, paz, guerra, hambre, muerte, terremotos. Después en casa lean Mateo 24 y fíjense que es el mismo orden que sigue. Dice Mateo 24, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos, el caballo blanco. También dice, habrá guerras y rumores de guerras, el caballo rojo. También dice, habrá pestes y hambres, el caballo negro. También habla de muertes, el caballo verde pálido. Y también habla de que habrá terremotos en diferentes lugares, que también lo mencionaba acá. Hay un paralelismo entre lo que está ocurriendo en el cielo y lo que uno lee después que está ocurriendo en la tierra. Es exactamente lo mismo, redactado de maneras totalmente diferentes. Ahora, ¿alguien se acuerda cuál es la última frase de Mateo 24? Entonces en Marcos 13 dice, pero este es solo el principio. Acá está. Pero este es solo el principio. ¿Saben qué significa? Y vuelvo ahora a Apocalipsis, que el sello 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ocurren en los primeros 6 años, en los primeros 3 años y medio. Vieron que recién decíamos, hay 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Bueno, en esta película ya pasaron los primeros 3 años y medio, en estos versículos. Y fíjense en esta película cómo cierra esta primera parte. Dice, entonces, versículo 15, todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre se escondió en las cuevas entre las rocas y en las montañas, de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero.
porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Entonces, ¿cuántos años dijimos que eran? Voy a ir haciendo preguntas para que estén despiertos. ¿Cuántos años dijimos que eran? 7. Pasaron 3 y medio. ¿Cuántos sellos en total dijimos que eran? 7. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vos decís, ya vimos 6. Estás en el capítulo de Netflix y decís, listo, se termina el próximo. Ya está. Y vamos a Apocalipsis 7. Y cuando uno llega a Apocalipsis 7, ¿de qué habla Apocalipsis 7? Apocalipsis 7 viene a responder esa pregunta que está en rojo. ¿Quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir? Bueno, eso es lo que responde Apocalipsis 7. Y ahí es donde aparecen los 144.000, que quizás alguna vez escucharon. Los 144.000 son 144.000 judíos distribuidos a lo largo de todo el mundo, 12.000 de cada una de las tribus que tienen el poder y que van a evangelizar. ¿Por qué? Porque la iglesia no está más, pero el Espíritu Santo sí. Porque el plan de Dios no es castigar, el plan de Dios sigue siendo la salvación. En un contexto totalmente diferente, pero Dios sigue teniendo la misma gracia y sigue evangelizando a través. ¿A través de quién en este caso? De estos 144.000 que van a estar predicando, distribuidos en todo el mundo. Son 144.000 judíos. Ahora, los judíos no están nada más en Israel, los judíos ya están en todo el mundo. Van a ser, soy medio nerd, hoy saqué la cuenta proporcional de cuántos corresponderían a Argentina. ¿Cuántos serían? Más o menos tenemos un 1% del mundo, así que nos tocarían 1.000 personas en Argentina, así que imagínense eso, habrá 1.000, más o menos, no tengo la menor idea cuánto van a ser, pero van a haber unas 1.000 personas en Argentina evangelizando, evangelizando, evangelizando. Y dice, vi otro ángel, y fíjense, porque se viene el séptimo sello, se viene el final. Entonces dice, vi otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios viviente, gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar en la tierra y el mar. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número que los que fueron marcados con el sello de Dios fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel. Antes de que se abra el séptimo sello, es necesario identificar estos 144.000. ¿Para qué? Para que a ellos no les hagan nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen que seguir predicando. Entonces, ese es el capítulo 7 y eso es lo que estuvimos viendo. Pasamos al capítulo 8 y decís, listo, Sebastián, ya sabemos a quiénes no va a dañar el séptimo sello. Se desata el séptimo sello en este capítulo, ¿correcto? Y vamos a abrir. Y empieza el versículo 1. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. ¿Y qué pasó en la serie? Empezó otra temporada. Adentro del séptimo rollo hay 7 trompetas. Empezó otra temporada. Así que ahora nos vamos a poner a estudiar las 7 trompetas que aparecen en Apocalipsis 8. Entonces, vamos con la primera. Cuando cierre la séptima trompeta, se cierra el séptimo rollo. Entonces, el primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y de toda hierba verde. Lo que estoy contando es real. No es que, va a pasar algo tipo, no. Va a caer granizo y fuego mezclados con sangre y se va a incendiar 1/3 de la tierra. Eso ya estamos hablando de los segundos 3 años y medio. ¿Me siguen hasta ahora? De última, después miran el video, más lento. Ese es la primera trompeta. Segunda trompeta. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada sobre el mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtieron en sangre. Murió la tercera parte de los seres que viven en el mar. Y fue destruida la tercera parte de todos los barcos.
Vienen tranquilas las trompetitas, ¿vieron? O sea, hasta ahora ya murió 1/3 de la tierra y 1/3 del mar. Número 3. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha, cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volvieran amargas y mucha gente murió por beber esa agua amarga. Así que va la tierra, van los mares, van los ríos. Seguimos. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Imagínense un mundo donde empieza a ocurrir todo esto. Imagínense, nos volvimos locos con el COVID. Estábamos todos encerrados. Imagínense, nos volvimos locos con, el tsunami, pero a nivel mundo, no al nivel una isla o unos países. No, a nivel global. Imagínense eso, porque eso es la gran tribulación. Entonces miré, versículo 13, y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte. Hasta ahora, ¿cuántas trompetas habíamos tocado? 4. Terror, terror, terror. 5ª, 6ª y 7ª. Entonces dice, terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, porque lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen la trompeta. Y seguimos. Apocalipsis 9 tiene la 5ª trompeta. Entonces el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y a la estrella se le dio la llave de... esta es terrible. Miren lo que pasa en este capítulo de esta serie. Vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando lo abrió salió humo como si fuera un gran horno y la luz del sol y del aire se oscurecieron debido al humo. Pero miren ahora, entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba ni a las plantas ni a los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello. Por eso en el capítulo 7 era necesario darles el sello de Dios, para que no los pique el escorpión o no los pique las langostas. Entonces, que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no la mataran, porque acuérdense que cuando termina el capítulo 6 la gente quería morir. Decía, queremos que se nos vengan encima las montañas. No. Acá dice, se les ordenó que no la mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que es la causa, que causa la picadura del escorpión. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Esa es la realidad en la gran tribulación. La gente se quiere morir y no encuentra la muerte. La muerte les escapa. ¿Por qué? Por todo lo que está sucediendo en el mundo. 6º ángel. Entonces el 6º ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los 4 cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al 6º ángel que tenía la trompeta, suelta los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, para ese día, para ese mes y ese año, fueron desatar para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Oí que el ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballo. Entonces, tranqui las trompetitas, la segunda temporada. La primera temporada de sellos vino más tranquila, la temporada de trompetas vino con todo. La tierra, el sol, los mares, los ríos, todo, las langostas, o sea, las torturas que fueron sucediendo, y por último, muere 1/3 de la gente. Imagínense lo desolador que debía ser. Sin embargo, es triste leer esto. Cuando leía esto me hacía acordar, ¿se acuerdan a Faraón? Cuando Faraón veía las plagas y aún así no se arrepentía. Fíjense, sin embargo, los que no murieron en esas plagas,
Aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra, madera. Ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esa es, porque al fin y al cabo, me gustó esta frase que le escuché en uno de los mensajes a Luisa Carballosa. En la actualidad pasan cosas malas en el mundo. Pero es un mundo donde también está la iglesia haciendo como dique de contención a esas cosas malas. Imagínense si sacan el dique. Imagínense, ¿cómo se llama cuando está en el agua? La represa. Imaginen a la iglesia como una represa. Bueno, sacaste la iglesia. ¿Sacaste la iglesia del mundo? Bueno, así quedó el mundo. Y empezaron a llegar los juicios y la ira de Dios en cada uno de esos juicios. Así que imagínense, el mundo siguió con lo suyo. El mundo siguió con lo suyo. Y decís, bueno, Sebastián, llegamos al sexto ángel con la sexta trompeta. Falta una trompeta, se cierra el círculo de las trompetas y se cierra el círculo de los rollos y termina la serie. Pero obviamente Juan, como buen guionista, no lo hizo así. ¿Y qué empieza en Apocalipsis 10? Empieza a ser como un llamado a lo que va a venir por delante. Fíjense Apocalipsis 10, vamos a pasarlo rápido, pero dice, entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo, hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y lo que hay en él. El ángel dijo, y esto es lo importante, ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal cual como Él lo anunció a sus siervos y a sus profetas. Hizo el anuncio de lo que viene y decís, bueno, hizo el anuncio. Viene la séptima trompeta ya, se va a tocar la séptima trompeta. Y dice, el capítulo 11, ¿vieron? Me voy a otra serie y también de la época de Dejados Atrás. El capítulo de Supercampeones, que la pelota quedaba en el aire, se iba a la pausa, volvía, seguía en el aire. Bueno, va a ser algo así. ¿Por qué? Porque ahora en el 11 toca la trompeta, decís, bueno, pero el resultado de la trompeta, no, todavía no. Próximo capítulo, te deja el ganchito para el próximo capítulo. Dice el capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta. 15, bueno, ahí van teniendo los números. 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Empieza una adoración porque está llegando el fin. Está llegando la última trompeta. Y Él reinará por los siglos de los siglos. 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Imagínense, está llegando la séptima trompeta, se abre el cielo y se escucha la adoración a Dios diciendo, llegó el momento. El misterioso plan de Dios va a ser develado. Se abre la última trompeta y pasamos al capítulo 12, donde decís, bueno, llega la última trompeta. Todavía no, esperen. Y hubo guerra en el cielo. Después léanlo esto, no lo vamos a contar ahora todo, pero hubo una guerra en el cielo y el arcángel Miguel... esperen, antes les cuento otra cosa, solo para cumplir con haber pasado rápido todos estos 15 capítulos. En el capítulo 12 aparece una mujer embarazada, es Israel, el bebé es el Mesías, aparece un dragón,
es Satanás. En el versículo 9 dice que el dragón es la serpiente que es Satanás. Aparece también, más adelante va a aparecer otro personaje, una bestia que es el anticristo, y va mostrando cómo se va sucediendo de que el dragón quiere matar al bebé, Satanás quiere matar al Mesías, y cómo empieza a perseguir. Ahora, de toda esa guerra que se da en ese momento y esa persecución, lo importante está en este versículo. Entonces hubo guerra en el cielo y el arcángel Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, contra Satanás y sus ángeles, y hubo una guerra celestial en el cielo donde se encuentran ellos, versículo 8, el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Miren, si les parecía hasta ahora que el mundo estaba complicado, ahora se llenó de Satanás y de todos sus demonios. En este instante, cuando va a sonar la séptima trompeta, que son los últimos meses ya de los 3 años y medio, cuando va a sonar la trompeta, Satanás y todos sus demonios vienen a la tierra. Se escucha, es recontra lindo porque uno lee que en el cielo tienen toda la alegría y en un momento dice, pero, lo puse acá. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia. Y miren qué linda frase. Porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Ahora, lo bueno y la alegría de que le quede poco tiempo y de que perdió la batalla, y la batalla esa ya la perdió, solo falta que suceda, pero ya la perdió. Lo bueno de que la haya perdido y lo malo de viene a la tierra. Y ahí Juan, cuando va contando, dice, agárrense en la tierra. Agárrense porque si todo lo que contamos hasta ahora, 1/3 de la tierra, 1/3 del mar, 1/3 del río, langostas que pican, que torturan, 1/3 de la gente muerta, el agua amarga, todo eso, y la gente que sigue muriendo a partir de que el agua está amarga, a partir de, las consecuencias de todo lo anterior. Así que imagínense lo que es ahora. Falta la última trompeta. Y está llegando, vieron que le va haciendo como toda una introducción a que suene la última trompeta y lo que sucede cuando suena la última trompeta. Y capítulo 13, aparece el anticristo. El anticristo que fue mencionado también por Rubén allá en Daniel, cuando lo vieron con Daniel. Es ese que profanaba el templo. ¿Se acuerdan que estuvo hablando de Epifanes? Era Antíoco Epífanes, si no me equivoco, que había profanado el templo. Él lo va a hacer, pero no a nivel templo, a nivel directamente de la ciudad, y eso va a ser, la persona que en un principio estaba para la paz y que firmaba la paz cuando empezaba la tribulación, que después profana, los empieza a perseguir. Imagínense a Hitler. Bueno, Hitler sería el ratón Mickey Mouse al lado del anticristo. Sería un bebé de pecho. Sería una buena persona. O sea, el anticristo va a perseguir como loco. Ahora, el anticristo es a Satanás, permítanme hacer este paralelismo, lo que el Mesías es a Dios. Y se va a aparecer. Y es interesante, después si tienen tiempo léanlo, pero todo lo que hace se le permite que lo haga. Se le otorga la autoridad para que lo haga. Y lo van a matar al anticristo, y el anticristo va a resucitar. ¿Para qué? Para parecerse todavía más al Mesías. Y la gente lo va a adorar, y él va a hacer que adoren al dragón, a Satanás. Entonces se empieza a dar de que lo empiezan a adorar a él, y él hace algunos que otros milagros, y empieza a ver, y dice, y adoraron a la bestia, al anticristo, todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Y después aparece el falso profeta, que es otra bestia, y dice, además este falso profeta exigió a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos,
que les pusieron una marca en la mano derecha o en la frente y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca. Acuérdense algo, había hambre. Y no es que decís, bueno, me voy a la mitad del campo y con una vaca y nada, saco algo de la tierra. No, ya no hay nada de todo eso. Olvídense de eso. Hambre a nivel global. Entonces, sin la marca no podías comprar, que era el nombre, continúo leyendo, de la bestia o bien del número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque el número de un hombre, su número es 666. Si no lo leí medio mal, les pido disculpas, pero ¿cuál es la marca? Es distinta a la marca de los 144.000. La otra era la marca de Dios, esta es la marca justamente del anticristo. Entonces, sin esa marca no podías comprar. ¿Cómo harán las personas que se conviertan para poder hacerlo? Será dificilísimo y los irán identificando y los irán torturando y los irán matando. Llegamos al capítulo 14. Y pasamos al 15. No, en el 14 lo paso rápido, después lo leen en todo caso, pero tanto en el 14 como en el 15 relata la visión del Cordero y de los 144.000 adorando al Mesías. Y llegamos al 15 y decís, listo Sebastián, termina la séptima trompetita, ya terminamos las trompetas. ¿Y qué pasa en Netflix cuando pensás que está terminando todo? Aparece una nueva temporada. Adentro de la séptima trompeta había 7 copas. Y las 7 copas, si las trompetas eran complicadas, las copas ya nos vamos acercando bien al fin de la tribulación, en lo que tienen que ver con los tiempos. Y dicen, luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna. Y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces, uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó del humo de la gloria y del poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 copas. Empieza la nueva, y acá sí, ya les anticipo, última temporada de las 7 copas. Vamos a leer en el capítulo 16 las 7 copas, que es lo que tienen dentro. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Y presten atención a lo que pasa. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, les salieron horribles llagas malignas. O sea, a todos los que seguían a Satanás y al anticristo le empezaron a salir llagas. Copa número 1. Copa número 2. Después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Ya había muerto un tercio, ahora muere todo el otro 2 tercios. Versículo 4, tercero. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Ya no queda más ríos, ya no queda más mar. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga del calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre estas plagas. Después, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechillaban los dientes por la angustia. Versículo 12. Entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que los reyes de Oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hasta el occidente. Y ahí se va dando lo que después termina siendo la batalla de Armagedón. No aparece Bruce Willis, se los anticipo, no tiene nada que ver con la película de Bruce Willis. Entonces se da la batalla de Armagedón. Capítulo 17. No, perdón, 16, me faltaba la séptima copa.
Quédense tranquilas, dentro de esta copa ya no sale ninguna serie más, no hay nada, no es nada raro. Luego, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Versículo 21, hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cada una. Cayeron del cielo sobre las personas, maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Nos vamos acercando al fin y básicamente todo lo que conocemos se va muriendo. Los ríos, el sol, las estrellas, los mares, la creación, un montón de gente fue muriendo a lo largo de todo este proceso. Y ya acercándose al final, aparece un capítulo 17 y capítulo 18, que vamos a ver muy rápido. Aparece en el capítulo 17 la gran ramera. Yo les digo la verdad, en mi mente era la Iglesia Católica, posiblemente porque dejaos atrás enseñase eso. Sin embargo, a partir del estudio, lo que más encontré es que es Babilonia, que dice que los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, la gran prostituta. Y fíjense cómo en el capítulo 18, y lo pasamos rápido, los reyes del mundo se alejan y mantienen distancia, los comerciantes se alejan y mantienen distancia, los capitanes de los barcos se alejan y la van dejando solo. Al fin y al cabo lo que indican es que es Babilonia, que tiene que ver la ciudad por su idolatría y lo que significa. Y llegamos al capítulo 19, último capítulo, no sé cuánto tiempo estuve al final. Y después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar con el que está sentado en el caballo. Al principio del capítulo aparecía un jinete blanco que se llama Fiel y Verdadero, que es Jesús. Así que este no tiene que ver con los caballos del capítulo 6, no, este es Jesús, que aparecen entonces toda la bestia, el anticristo y los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo, Jesús, y contra su ejército. Y la bestia fue capturada. Y junto a ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado la estatua, los que tenían el 666. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo el ejército fue aniquilado por espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Y ahí termina la gran tribulación. Miren, si no prestaron atención a nada de lo que dije o no entendieron nada, no se hagan problema. Préstenme atención a los próximos 5 minutos, 7 minutos. Lo importante es que empezamos pensando en la peor tragedia que se te ocurra. O en la peor tragedia que se te ocurra es un cumpleañitos al lado de lo que va a ser la gran tribulación. Entonces, estuvimos repasando, si no escuchaste y te perdiste, copas, trompetas, rollos y no sé qué, quédate con esto, va a ser terrible. Va a ser terrible, va a ser peor, muchísimo peor. Hubo muchas tribulaciones en la historia, siempre por periodos cortos y en lugares específicos. Vos vas al atentado de que hubo hace 1 año y medio y te van a decir, sí, fue una tribulación, y vos vas a otro lugar, siempre por lugares específicos. Ahora, la gran tribulación va a ser global. Toda la tierra va a estar sufriendo todo. Entonces, empezamos diciendo eso, y cuando empezamos, yo te pedí que pienses en una persona. ¿La tenés? ¿Te acordás el nombre? ¿Anotaste para no perderte? Vos sos el responsable de predicarle para que no pase por esto. Yo soy el responsable de predicarle a los míos, vos sos el responsable de los tuyos. Y te dije que elijas a una persona que querés mucho, porque si la querés mucho, no querés que pase por esto.
Si la querés mucho, entonces predicale con palabras y sin palabras. Orá por ella. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Quién le va a predicar a tu compañero del trabajo, sino vos? Miren, hace muchos años trabajaba con Pablo Oriana. Yo lo conocía de la facultad, nos habíamos cruzado un par de veces, él había cursado en la misma universidad que yo, después me lo cruzo en el laburo y él ya estaba ahí hace tiempo, él estaba más avanzado y él era mi jefe. Y como era en una planta metalúrgica, todos los días almorzábamos juntos. Durante 1 año y medio, todos los días almorcé con Pablo. Y era re normal, hablábamos de todo, de fútbol, de política, del laburo, de todo, básicamente. Y los lunes, lo normal es qué hiciste el fin de semana, y vos qué hiciste, y fui a la iglesia, vas a la iglesia, sí, fui a la iglesia, ¿y qué haces en la iglesia? No, estoy maestro de la escuela bíblica, hago esto, voy a hablar a Vicente López, no, lo que fuere, le contaba, y le interesaba, y preguntábamos un poco, y después seguíamos hablando de otro tema. Y yo estaba tranquilo porque le dije que voy a la iglesia. Miren, después dejé de trabajar con Pablo Oriana, y al tiempo muere. Mientras yo trabajaba con Pablo, yo no sabía que él tenía SIDA y que tenía cáncer. Las dos cosas. Le pegaron las dos. Yo no sabía. Y cuando se muere, lo que a mí me viene es haber sabido, y hubiera sido más claro, ya no decirle, voy a la iglesia, soy líder de jóvenes, voy a un campamento, yo qué sé, lo que fuere, estudio, voy al Müller. No, es arrepentite por tus pecados. Arrepentite por tus pecados, la sangre de Dios tiene poder, predicarle de en serio, no decir voy a la iglesia. Bueno, ¿pensaste un nombre? Si no querés que pase por la gran tribulación, que puede ser en cualquier momento el rapto y comenzar, entonces depende de vos, predicale. Esa es la gran enseñanza que podemos sacar. Y no quería dejar de también dejar una segunda enseñanza. Uno va leyendo esto y parece como que se va de control. Mueren los animales, muere la vegetación, muere la gente, torturan, un montón de cosas, todas horribles. Y uno puede pensar, se fue de control. Sin embargo, no. Dios es soberano. Y lo que ocurre ahí, ocurre porque Dios permite y quiere que ocurra. Miren, empezamos en Apocalipsis 5, no sin querer. ¿Quién desataba los rollos? Jesús, el único digno de abrir los rollos y de desatar los sellos. Lo que ocurre es porque Jesús permitió y el Padre quiso que así ocurriera. Y es la ira de Dios cayendo sobre el mundo. Porque Dios es un Dios de amor, también tiene ira. Es parte de Dios. Y va a llegar, y lo que tenemos es un periodo de gracia para que vos puedas predicar y yo pueda predicar. Y si alguno todavía no se arrepintió, arrepiéntase por sus pecados. Porque todavía estamos en periodo de poder arrepentirnos. Entonces, Dios tiene el poder. Hubo un versículo que no leímos ahí, me gustaría cerrar con esto ahí en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 empieza diciendo, el 19 era ahí donde terminaba todo, donde decía listo, ya está. Bueno, dice Apocalipsis 19, alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenece a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Todo lo que sucede que estuvimos viendo es porque Dios soberano permite que suceda. No es que se le va de las manos. Entonces, ese Dios soberano, ese Dios que es dueño de los cielos, la tierra, creador de todo, ese que si sos hijo de Dios te eligió y escribió tu nombre antes de la fundación del mundo, lo leímos hace unos minutos en el libro de la vida. Bueno, ese Dios que es soberano sobre todas las cosas también va a permitir esto. Y lo mejor
que podés hacer vos, si no sos hijo de Dios, es arrepentirte de tus pecados. Y lo mejor que podés hacer vos, si sos hijo de Dios, es predicar a tus seres queridos para que no pasen por esto.